Hoy celebramos el Día de la Reforma. Con ello nos referimos a la Reforma protestante, tal como se produjo en el siglo XVI. Como iglesias cristianas nos vinculamos a este gran cambio que se produjo tanto en lo religioso como en lo social como en lo político en la Europa de finales de la Edad Media. Decir reforma es decir sola escritura, que fue una de las solas, una de las partículas que posteriormente acabarían acuñando y condensando el contenido teológico de aquella reforma protestante. Por tanto, decir reforma es decir sola escritura, pero decir sola escritura no es decir solo escritura, porque la partícula sola escritura se ha comprendido mal con el paso del tiempo, como si cada uno pudiese interpretar por sí solo la escritura. Y esta es una lectura moderna que se hace anacrónicamente, es decir, desde eh, hacia adelante, hacia atrás, desde adelante hacia atrás, de la que los reformadores del siglo XVI pues no estarían de acuerdo. No es comprensiva de aquello que ellos quisieron decir. El solo la escritura no supone desentenderse de la Iglesia, como si yo con mi Biblia me las pudiese arreglar solo con Dios. Tanto el sola escritura no es el solo escritura, como si yo mismo en solitario pudiera acercarme a la Biblia y comprender la Biblia por mí mismo sin ningún tipo de mediación. Sola escritura implica leer e interpretar la Biblia en, con y por medio de la Iglesia. Sin embargo, eso significa que no leemos la escritura de manera directa y sin mediaciones. El acto de lectura es siempre un acto de interpretación y por tanto es un acto de memoria, es un acto de recuerdo de aquellos que nos han precedido y que nos han transmitido la fe. Es decir, reconocemos que nuestro acto de lectura está mediado por lo que otros han dicho, por lo que otros han pensado antes que nosotros. No, nuestro acto de lectura no comienza con nosotros mismos, ni termina con nosotros mismos, sino que forma parte de una cadena previa de interpretaciones y de lecturas de la propia Biblia. Y esto es importante reconocer que nuestro acto de lectura es un acto de memoria y de recuerdo de aquellos que nos han precedido y que nos han transmitido la fe, porque eso constituye la manera en que leemos las escrituras, eh, y a ese hilo de memoria, a ese acto de acciones de interpretación constantes, las llamamos tradiciones interpretativas que nos constituyen en nuestro pensar y actuar. Es decir, por decirlo de una forma muy sencilla, leer la Biblia no es solamente abrir las páginas de la Biblia y leerla, y lo que nosotros entendemos es el mensaje directo que contienen las escrituras en sí mismas, sino que lo que nosotros estamos interpretando, lo que nosotros estamos comprendiendo, está condicionado y configurado por aquellas otras lecturas previas de aquellos que han existido antes de nosotros y que nos han enseñado a leer la Biblia de una determinada manera. No importa la iglesia, no importa la denominación, no importa la tradición eclesial a la que pertenezcamos, siempre ocurre esto. Eh, lo que nosotros ponemos de manifiesto con este recuerdo de la Reforma, con esta conmemoración de la Reforma, es que una de nuestras tradiciones interpretativas fundamentales, aunque no única, pero sí fundamentales, es esas tradiciones interpretativas que emergen, que surgen y que nos llegan a nosotros desde la Reforma protestante del siglo XVI. Así que sola escritura no es prescindir ni de la Iglesia ni de aquellas tradiciones interpretativas a las que pertenecemos. Hablamos de estas tradiciones interpretativas como algo con lo que tenemos una relación vital y creativa, no como algo fosilizado con un sentido arcaizante. Nos vinculamos a lo dicho por Lutero, por Calvino, por el resto de reformadores,
pero no como algo terminado, como algo conclusivo, como algo que no pudiera rebasarse, sino como algo en lo que tenemos una actitud creativa, vital, positiva, pero a partir de la cual podemos seguir creciendo y podemos seguir reflexionando. Y este es el valor también de esas tradiciones interpretativas, de no considerarlas como algo cerrado en sí mismo, sino como un punto de partida para seguir haciendo nosotros nuestra propia lectura de la Biblia, acorde al contexto social y cultural e histórico en el que vivimos. Decir sola escritura, por tanto, es decir que la autoridad reside en el texto bíblico, sí, pero en su comprensión canónica y narrativa, es decir, la Biblia en su conjunto y en la estructura que le pertenece, no tanto como una escritura troceada y fragmentada en pequeñas porciones, en pequeños versículos que extraídos de forma aislada o individual podamos tener textos probatorios de esta o aquella u otra teología, este u otro posicionamiento ideológico, sino que la autoridad del texto bíblico reside en el texto considerado en su conjunto, en su estructura canónica y en su estructura narrativa. En todo ello pensamos que somos fieles a aquellos que nos proveen de esas tradiciones interpretativas que nos constituyen y que representan, como ya hemos dicho, a los reformadores protestantes del siglo XVI, y con ellos, por medio de ellos, también nos vinculamos a la Iglesia antigua. Junto a la escritura, el otro centro de gravedad del mundo de significado protestante es la justificación por la fe, o quizás mejor expresado, la justificación por gracia por medio de la fe. Esta ha sido la doctrina de la controversia desde que en el siglo XVI constituyera uno de los principales focos de discusión entre protestantes y católicos. Y que pues, en tiempos más recientes pues, se ha ido avanzando en ese diálogo ecuménico, pero en el que se siguen manteniendo una serie de diferencias fundamentales. Sin embargo, lejos de ser una doctrina abstracta y teórica, en realidad esta es podríamos hablar de una metadoctrina, una doctrina que regula el resto de doctrinas, pero que está anclada en la vida diaria de las comunidades cristianas y es coherente con el plan de salvación de Dios testimoniado en la narrativa bíblica. Por eso es muy importante entender bien el contexto en el que estos versículos sobre la justificación se insertan en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Por cierto, el texto de referencia para esta mañana es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 21. Siempre digo, no lo leo para que me dé tiempo a cumplir con el espacio de tiempo que me otorga Zoom, pero podéis leerlo en casa o en este momento, parando la grabación y leerlo antes de que podamos continuar. Una de las cartas favoritas de Martín Lutero, así como santo y seña del protestantismo, es precisamente esta carta a los Gálatas. El tratamiento que da Pablo a la justificación en esta carta tiene como contexto la respuesta a una pregunta: ¿cómo se pertenece al pueblo de Dios? Después vamos a ir muy brevemente a cómo lo entendieron los reformadores protestantes dentro de su propia cultura. Pero la pregunta a la que Pablo está respondiendo es cómo se pertenece al pueblo de Dios. Eso tiene relación a que el pueblo de Dios y la pertenencia a él es una pieza fundamental dentro del plan de salvación de Dios. Pero, ¿cómo se pertenece al pueblo de Dios? En primer lugar, hay que destacar lo obvio, pero que frecuentemente olvidamos, que Pablo, como la mayoría de los primeros cristianos, era judío y por tanto pensaba como judío. Como él mismo dice en el versículo 15 de este capítulo 2 de Gálatas, nosotros, se refiere a él mismo y a Pedro y al resto de cristianos, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Por lo tanto, Pablo se identifica, tiene conciencia de ser judío y que
Un judío que no ha dejado de ser judío y que no ha rechazado su fe en el Dios de Israel, ni tampoco ha abandonado las tradiciones de sus padres, ni por tanto las escrituras hebreas. Por lo tanto, Pablo es judío y en todo momento está pensando como judío. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No es que Pablo haya dejado de ser judío para convertirse en otra cosa. Pablo, su conversión, lo que toma conciencia de que todas las promesas hechas por Dios a Abraham y a su pueblo Israel han tenido cumplimiento en Jesús como el Mesías. Esa es, digamos, lo que hay de cambio en Pablo. Pero Pablo sigue pensando y siendo judío como siempre ha sido. Siguiendo en la argumentación de Pablo en el versículo 16, dice, nosotros siendo judíos sabemos, por lo tanto, sabemos, sigo leyendo, que el ser humano no es justificado por las obras de la ley. Pues fijaos entonces que la justificación, o que en este caso dicho en una forma negativa, la no justificación por las obras de la ley, no es un tema nuevo, ni es algo que el Pablo cristiano se haya inventado, ni que es algo novedoso, sino que Pablo, siendo judío y pensando en calidad de judío y por tanto en consonancia con las escrituras y con el propósito salvador del Dios de Israel, está diciendo, nosotros los judíos sabemos que el ser humano no es justificado por las obras de la ley. O sea, él está presentando esto como algo que todo judío ya sabía. Por lo tanto, él no está hablando de una innovación. Él no está hablando de algo nuevo, de algo distinto. Él está hablando de algo que en calidad de judío y el resto de judíos sabía y podía aceptar. Por lo tanto, en el siglo XVI, lo leemos completo, dice, el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí tenemos o destacamos dos expresiones fundamentales: las obras de la ley y la fe de Jesucristo. ¿Qué son las obras de la ley? Tenemos que tener en cuenta que la pregunta que Pablo está respondiendo es ¿cómo pertenecemos al pueblo de Dios? ¿Vale? ¿Qué es lo que determina la pertenencia al pueblo de Dios? Bien, con esta pregunta en mente nos hacemos otra, y es ¿qué son estas obras de la ley de las que Pablo está hablando? Y que dice que ningún judío, que todos los judíos reconocen que nadie es justificado por estas obras de la ley. La pregunta es, ¿cuáles son estas obras de la ley? Bueno, según los capítulos 1 y 2 de esta carta a los Gálatas, el contexto que se discutía, problemático, era la circuncisión y la comensalidad con los no judíos. Los primeros cristianos son judíos que aceptan que Jesús sea el Mesías, pero se plantea la cuestión es aquellos que eran gentiles y que estaban aceptando a Jesús como el Mesías, si tenían que pasar por la circuncisión y respetar las leyes de pureza que tenían los judíos, o no, o se podía prescindir de eso. Esta era la cuestión de la discusión, tenemos en los capítulos 1 y 2. Pues precisamente la circuncisión y la comensalidad, quién se puede comer o no, desde el punto de vista judío, eran las obras de la ley. Eso es coherente con lo que vemos constantemente también en los evangelios, cuando Jesús está discutiendo con fariseos, con intérpretes de la ley, con saduceos, acerca de esto que Pablo denomina las obras de la ley. ¿Y sobre qué está discutiendo Jesús? Sobre la circuncisión, sobre el sábado y sobre el sistema de pureza, las leyes de pureza. Y dentro de esas leyes de pureza, ¿con quién se puede comer o no? Lo que llamamos comensalidad. Por tanto, las obras de la ley son estos. Comprende circuncisión, sábado y el sistema de pureza, incluido ahí la cuestión de la comensalidad. ¿Con quién puede un judío comer o no comer para no ser considerado un pecador, es decir, un gentil? Aquí pecador, en esta parte,
tiene que ver con la asociación a los gentiles. Es decir, que lo que Pablo y el resto de judíos se están preguntando era qué hacía que alguien perteneciera al pueblo de Dios y por tanto depositario de las promesas hechas por Dios a Abraham y su familia y por tanto participante de la salvación, del plan de salvación de Dios. La respuesta judía era que había que circuncidarse y que en cuanto judío no se podía comer con aquellos que estuvieran fuera del pacto con Dios, porque si no se hacías impuros, se hacía impuro. El contacto con los pecadores, es decir, con los que estaban fuera del pacto con Dios, era una situación de adquisición de impureza. Pues bien, a todo esto, Pablo, a todo este paquete, Pablo lo llama las obras de la ley. ¿Vale? Esas, digamos, esos marcadores de identidad que definían lo que era un judío de lo que no lo era. Bien, a esto es lo que Pablo llama las obras de la ley. Entonces, Pablo está diciendo, ninguna de estas cosas determina ya la pertenencia al pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver a continuación. La otra expresión de ese versículo 16, más llamativa si cabe que la primera, es eso que hemos leído como la fe de Jesucristo o de Cristo. Lo primero que hay que recordar es que Cristo significa Mesías. Cristo no es un nombre propio, aunque después se usara de esta forma. Cristo significa Mesías, es un título. Así que la expresión significa la fe de Jesús, el Mesías, Jesucristo, es Jesús el Mesías, o la fe de Cristo es la fe del Mesías. Bien. Ahora, ¿no resulta esto una expresión un tanto extraña? Que la justificación se basa en la fe de Jesucristo o la fe de Cristo. La justificación tiene que ver con esa fe de Jesús el Mesías. Hay que recordar también que fe puede traducirse por confianza o por fidelidad. Pero además que la expresión que tenemos en griego tiene dos posibles traducciones. O la fe o fidelidad del Mesías o la fe y fidelidad en el Mesías. Tiene la expresión en griego puede traducirse de esas dos formas, por la fidelidad del Mesías o la fe del Mesías, la fidelidad o la fe en el Mesías. Ambas traducciones son correctas y son posibles. Y entonces el contexto es el que tiene que determinar cuáles de las dos serían posibles. Nosotros vamos a intentar conciliar ambas posibilidades, porque además pensamos que son coherentes ambas posibilidades con el pensamiento de Pablo en su conjunto. Nuestra fe en el Mesías es posible gracias a la fidelidad del Mesías. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que nosotros podamos tener fe que Jesús es el Mesías es posible gracias a que el Mesías fue fiel. Pero la fidelidad del Mesías, de Jesús como el Mesías, ¿a qué? Pues la fidelidad del Mesías al cumplimiento del pacto y de las promesas de Dios. Sabéis que el pacto tiene dos partes, Dios y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se mostró infiel al pacto durante muchas ocasiones y el Mesías representa al pueblo de Israel siendo fiel a ese pacto. Por lo tanto, porque Jesús como el Mesías fue fiel al pacto con Dios, nosotros podemos tener fe en ese Mesías que fue fiel. Por tanto, la justificación no viene por las obras de la ley, por la circuncisión, por el sábado, por el sistema de pureza, sino por medio de la fe en Jesús como Mesías que fue fiel a ese pacto. Entonces, la pregunta que nos queda es, bueno, Sergio, ¿qué es la justificación? Esa palabra viene etimológicamente del contexto judicial, en la que el juez debe pronunciar sentencia a favor o en contra del acusado, como cualquier juicio, ¿verdad? En ese contexto, el ser justificado era ser declarado inocente o justo. Por lo tanto,
Ser justificado es ser declarado inocente de los cargos que se imputan. Lo que cambia con la sentencia del juez es el estatus del acusado. Antes era un acusado, por tanto, potencialmente culpable, y lo que ahora, tras el veredicto del juez, lo que ocurre es que es declarado justo. ¿Cómo se relaciona entonces todo esto con la pertenencia al pueblo de Dios y con que esa pertenencia al pueblo de Dios ya no se produzca por medio de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesús como Mesías? Muy bien, eso tiene que ver en que, como dirían los reformadores y como resume la máxima luterana, es que el cristiano es justo y pecador al mismo tiempo, porque en términos protestantes, ser hechos justos tiene una dimensión escatológica. Pero aquí ahora somos declarados justos, es decir, los reformadores protestantes entendieron esto, toda esta polémica en la que Pablo está involucrado, en términos de ser declarados justos y no pecadores delante de Dios, ¿vale? En nuestra relación, en nuestra posición con Dios, delante de Dios. Y precisamente la teología luterana establece precisamente esa doble condición de ser justos y pecadores al mismo tiempo, porque somos declarados justos, ¿acordáis del contexto judicial? Somos declarados justos y no tanto hechos justos. Y esto es una diferencia fundamental de la teología protestante, especialmente luterana, y la católica, porque ahí sí hay una afirmación de que somos hechos justos, mientras que los protestantes pensamos que somos declarados solo justos. ¿Bien? Esa declaración de justicia, somos declarados justos, aunque todavía no hemos hecho justos hasta el tiempo final, nos previene de qué? De dos cosas, del legalismo y del moralismo, ¿vale? Porque si somos hechos justos ya, entonces se supone que nosotros vamos a tener que hacer unas determinadas obras y un determinado estilo moral en nuestra vida, sí o sí, porque ya partimos de la condición de justos. Por lo tanto, el ser declarados justos pero no hechos justos nos previene de ese legalismo y de ese moralismo. Voy muy rápido y sé que hay muchos, estos son problemas muy importantes, muy complejos a veces, pero quiero que veamos, tengamos una visión panorámica. Ya tenemos muchos otros vídeos que explican este tipo de cosas, pero hoy quiero ir un poco más rápido. Así que podemos decir que el ser humano es declarado justo delante de Dios por medio de la fe en Jesús, el Mesías, y no por las obras de la ley. Es decir, ni por la circuncisión, ni por evitar comer con gentiles, gracias a la fidelidad del Mesías, al pacto de Dios con Israel. Eso es lo que está diciendo Pablo y lo que en perspectiva protestante entendemos. Pero si las obras de la ley implican las señales de identidad de pertenencia al pueblo de Dios, entonces, ¿de qué está hablando Pablo con la justificación? ¿De la posición del ser humano delante de Dios o de la pertenencia al pueblo de Dios? ¿De qué está hablando entonces? ¿No? ¿Es una pregunta soteriológica, es decir, una pregunta sobre la salvación? ¿O es una pregunta eclesiológica de cómo se pertenece al pueblo de Dios? ¿Vale? Si no nos hemos perdido, podemos situarnos aquí o allí. ¿De qué está hablando Pablo? La respuesta es de ambas. Pablo está pensando tanto en la eclesiología, en la pertenencia al pueblo de Dios, como en última instancia, cómo es la salvación, cómo se produce la salvación, el mecanismo, entre comillas, de la salvación. Para Pablo, ambos cosas están unidas. Los reformadores del siglo XVI pensaron que la pregunta por la justificación era la posición delante de Dios, ¿no? Hablaba sobre, respondía
como Pablo está respondiendo a su contexto cultural, que es quienes pertenecen al pueblo de Dios, y en esto dentro del contexto judío, los reformadores también están leyendo esto mismo, pero dentro de su ámbito cultural. Y ellos están interpretando la justificación como la respuesta a un dilema de la cultura medieval, que dicho muy rápidamente y muy sucintamente, podemos definir como que el dilema medieval, o que traslucía esa cultura medieval, era: tras la muerte, ¿dónde iría mi alma? ¿Al cielo o al infierno? Había una tercera posibilidad, que era el purgatorio, que era para la mayoría. Muy bien. ¿De qué manera podía uno asegurarse de ir al cielo? Para la mayoría, para unos pocos, se iría al cielo. Para otros pocos, se iría al infierno. Pero para una mayoría, se iría al purgatorio. Claro, Lutero lo que va a hacer es impugnar precisamente la existencia de ese purgatorio, porque no es consonante con el testimonio de la Biblia. Por lo tanto, se radicaliza aún más la posición. ¿Dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Pues toda la cultura eclesiástica medieval y toda la cultura protestante que va a tener continuidad con esa cultura eclesiástica medieval, va a intentar responder a esa pregunta. Toda esa cultura eclesiástica medieval en la que pertenecen los reformadores, y todo el sistema social de esa sociedad, era un intento de responder a esa pregunta. Y el sistema eclesiástico medieval pues respondía a esa pregunta desde el sistema político, desde el sistema económico, pero entendido siempre como un todo. Muy bien, los reformadores dan una respuesta alternativa al sistema social medieval, que resultó ser profundamente liberadora. ¿Por qué? Porque el sistema medieval dependía de un pago de dinero que se llamaba indulgencias, para que el alma del difunto saliera más pronto del purgatorio. Los reformadores impugnan esa idea y dicen: no, la salvación depende única y exclusivamente de la fe a Jesús. Ese será el cambio que van a introducir los reformadores. Por lo tanto, el énfasis estará en la gracia y en la fe sola. Como digo, vuelvo a decir, estos problemas son más complejos, pero este es un poco el panorama general. Lo que ocurre, como nos podemos dar cuenta, y por eso a mí lo que me interesa es precisamente establecer este contraste, por eso voy tan rápido, lo que ocurre es que esa no era la preocupación ni el planteamiento de Pablo. ¿Veis? ¿Cuál es la presentación? ¿Qué es de lo que estamos hablando? De cómo se pertenecía al pueblo de Dios. Y esa es la respuesta, la preocupación fundamental que subyace a la justificación. ¿Cómo plantea entonces Pablo al principio de la carta el Evangelio? El anuncio de las buenas noticias de salvación de Dios. Lo leemos en los versículos 3 y 4 del capítulo 1. Gracia y paz sean a vosotros, el comienzo de la carta, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo resume aquí el Evangelio de manera que la voluntad de Dios Padre es que a través de Jesús, el Mesías, como Mesías, vencer en la cruz el poder del pecado, para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados, liberándonos así del lado, digamos, oscuro del mundo, es decir, de la realidad del mundo que está dominada por los poderes del pecado, del mal y de la muerte. Y a eso los reformadores dieron su conformidad. Es decir, los reformadores y el apóstol Pablo estaban de acuerdo en esto. La victoria del Mesías en la cruz sobre los poderes subhumanos está también muy presente en la obra de Lutero. Y por lo tanto, esa victoria sobre los poderes del mundo es, digamos, la manera en que Dios está acabando con la muerte, con el mal en el mundo. Y así se produce, digamos, ese es, digamos, el camino de salvación. ¿Cómo participamos entonces de eso? Participando de
del pueblo de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por gracia de Dios, por el amor y la misericordia que Dios nos tiene y por medio de la fe. Y a eso, a esa participación en el pueblo de Dios y por tanto la participación de la salvación de Dios, llamamos la justificación por la fe. Por tanto, ser justificados es ser participante de eso que ha ocurrido en Jesucristo en la cruz. Somos participantes de lo que ha ocurrido en la cruz, es decir, de la victoria sobre el pecado, el mal y la muerte. ¿Cómo participamos de esa victoria? Por medio de la fe en Jesús como Mesías crucificado y resucitado. Y de esta manera soy declarado justo y soy heredero de las promesas de Dios. Y es lo que nos dice Pablo también en el versículo 20 de este capítulo 2. Con Cristo, con el Mesías, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los beneficios de Cristo en la cruz están a mi disposición por medio de la fe y la fidelidad del Mesías. Es lo que llamó Lutero el alegre intercambio. Los bienes del Mesías, como la misericordia, el amor, la fe, la esperanza, la justicia, la verdad, la bondad y la belleza del Mesías, pasan a nosotros como si nos pertenecieran y son intercambiados por nuestro odio, nuestra incredulidad, nuestra desesperanza, nuestra injusticia, nuestra mentira, nuestra maldad y nuestra fealdad, como si realmente le pertenecieran a él. Pero esto, para Pablo, como hemos visto, no se queda en un marco abstracto y teórico, sino que tiene una realidad muy concreta. Y es que ahora la pertenencia al pueblo de Dios no está marcada por la circuncisión y por la separación de judíos y gentiles al comer, sino que unos y otros, confesando a Jesús como Mesías, crucificado y resucitado, pertenecen al único pueblo de Dios. Y de esta manera la justificación tiene que ver con ser declarados justos por medio de la fe en el Mesías, pero siempre no de mi relación solo con Dios, sino en el contexto de la pertenencia al único pueblo de Dios. Somos declarados justos y pertenecientes al pueblo de Dios. Y por eso, argumenta Pablo, no tiene sentido que judíos y gentiles vivan separados por las obras de la ley. Porque lo que ahora marca la pertenencia al pueblo de Dios, lo que ahora nos hace ser declarados justos, es la común fe en Jesús como el Mesías. De esta manera vemos cómo la soteriología, es decir, el camino de salvación, y la eclesiología, la pertenencia al pueblo de Dios, así como la justificación, el ser declarados justos, y la incorporación o participación, que es estar en Cristo, todo va junto. Y no son cosas separadas. Para Pablo todo va junto. Lo que pasa es que desde nuestra óptica moderna hemos ido separando estas cosas, pero en realidad todas funcionan juntas. Si leemos la escritura, su sentido narrativo, y comprendemos la escritura en su estructura cultural y social, entonces comprendemos que todo va junto, todo forma parte de lo mismo. De esta manera pensamos que somos fieles a nuestros hermanos, los reformadores protestantes, pero también a la iglesia original y a la iglesia antigua. Por medio de la fe estamos unidos a Cristo en la cruz. ¿Y cuál es el resultado? Que yo ya no soy el centro de mi vida, sino que ahora ese centro es Cristo, es decir, el Mesías. Y ahora mi vida debe ser vivida a través de la fe en Él, en el contexto del pueblo de Dios, que es la iglesia, y esperando y participando de lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque la voluntad de Dios no es condenar al mundo, sino de poner orden en su creación, reconciliando al mundo consigo mismo. Feliz conmemoración de la Reforma Protestante. Amén.